9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a otros temas porque la economía chilena parece mejorar, esto luego de que el IMASEC creciera dentro de lo esperado en el mes de octubre, contrastando con el nulo crecimiento que hubo en septiembre. A esto se suma también una leve alza en la inflación que aumentó 0,2% durante el mes de noviembre. Queremos analizar estas cifras, también cuál es el momento económico por el que está transitando nuestro país, y para eso nos acompaña Alejandro Ursúa. Él es analista económico de la Universidad Andrés Bello y también de Open BBK. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Hola, Alejandro. Muy buenos días. Buenos días. Partí preguntándole precisamente, ya más lo macro, después vamos a entrar en cada uno de los datos, pero sobre cómo está la economía en nuestro país. Porque, claro, hablábamos de que podía haber estado mejorando, pero si nos vamos a la cifra en sí mismo, hay un desempleo que podría alcanzar el 7% prácticamente, hay un IMASEC que está bajo lo proyectado del gobierno. ¿Cómo se ve el país en este momento? Si contrastamos la información del IMASEC del mes de septiembre con lo que fue el mes de octubre, claramente son buenísimas noticias. La verdad que tuvimos, ¿no es cierto?, una contracción de la actividad económica durante el mes de septiembre, atribuido prácticamente, ¿no es cierto?, a esta semana de paralización que tuvimos de temas laborales entre feriados este 18 Extra Large. Pero además también cuando lo desestacionalizamos, ¿vale? Si cuando comparamos la misma cantidad de días trabajados versus mes de agosto, había tenido una construcción fuerte, ¿no es cierto?, un 0,3%. O sea, la economía chilena de agosto a septiembre se venía contrayendo y ahora en octubre de alguna manera tuvo una expansión de un 0,4% en términos generales. Vale decir que estuvimos creciendo. Es una buena noticia en el sentido que se vuelve a crecer, pero sin lugar a dudas estamos, y tenemos que ser muy claros con eso, estamos creciendo a ritmos demasiado bajos en comparación a lo que es verdaderamente la potencialidad del país, y deberíamos apuntarnos efectivamente en poner el foco en eso. Tú recién hablabas con respecto al desempleo. Tenemos que buscar cómo le damos más brillo, cómo le damos más fuerza al crecimiento económico, y hoy día efectivamente han ido saliendo una serie de temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, salió ya el rubro, el área del empresariado, ¿no es cierto?, hablar de cómo reactivamos la economía, y yo creo que ahí debería estar efectivamente puesto los esfuerzos y la concentración de las diferentes autoridades para efectivamente tener un mejor crecimiento, y eso a la larga, para que la gente no entienda la casa, un mejor crecimiento significa más trabajo, mejores oportunidades laborales. Yo a lo mejor me puedo cambiar de un trabajo a otro pidiendo a lo mejor que me aumenten el sueldo, y eso a la larga significa que tengo mayor poder de ingreso, y al tener mayor poder de ingreso tengo una mejor calidad de vida. Entonces, por ende, es fundamental que la economía, todos los que participamos como, ¿no es cierto?, en el mundo económico, nos preocupemos de hacer crecer la economía. Y el hacer crecer la economía o encauzarla en una buena dirección también influye en cuánto está la inflación en el país, porque hoy día vemos que fue 0,2 el último que conocimos, pero a nivel del año llevamos 4,7, si uno mira lo que ha pasado en este 2024, lejísimos de la meta del Banco Central, que es 3%. ¿Hay que enderezar esa cifra para que Chile pueda, de alguna manera, comenzar a modificar otras variables también? Sin duda, la foto cuando lo tomamos, tomamos esta foto durante el mes de septiembre, la foto era mucho más mala, ¿no? En el sentido de que hoy estábamos casi con esta inflación, una fuerte inflación, ¿no es cierto?, y una economía estancada, que es el peor de los mundos, ¿no? Y lo hemos visto en muchas economías latinoamericanas que lo vivieron, ¿no es cierto?, lo vivió la Argentina, lo está viviendo lamentablemente todavía Venezuela, en donde es el peor de los escenarios. Pero debemos de ser que posteriormente, con las cifras que tuvimos ahora en el mes de octubre, en la inflación del mes de octubre, nos damos cuenta que la inflación, tal como lo adelantó el Banco Central en su minuto, iba a tener un shock inflacionario a causa de el alza de la electricidad, que tuvimos, ¿no es cierto?, prácticamente dos alzas en el 2024. Y tenemos una tercera ahora en enero. No sé cómo le va a pegar, ya te lo preguntaremos. Exacto, que nosotros de alguna manera dice, oye, estos elementos están pegando negativamente en la actividad económica, y de alguna manera este shock, porque hay que recordar para que la gente nos ve en la casa que la luz es una tarifa que está regulada por ley. Entonces, por el hecho de estar regulada por ley, la SEC, ¿no es cierto?, y el Ministerio de alguna vez dice, perfecto, aquí en adelante durante los próximos años va a subir tanto, y como estuvo congelada, obviamente este sinceramiento de las tarifas impactó tan negativamente en las cifras, lo cual dijo que, inclusive el Banco Central lo dijo en el mes de junio, esto va a postergar llegar a meta. Nosotros esperábamos llegar, ¿no es cierto?, a fines de este año, y con la indexación de este crecimiento automáticamente lo que esperamos fue que lamentablemente se postergara hacia fines del primer semestre del próximo año, en donde esperamos ya una economía en términos inflacionarios más regulada, más normalizada, y de alguna manera este efecto, lo que yo denominé este efecto long COVID, ¿no?, el efecto que vivió no solamente Chile, sino que el resto del mundo en términos inflacionarios fue bastante complejo tras la pandemia. Ahora, antes de hablar de la luz, que por supuesto es muy interesante, una última pregunta sobre el IPC, porque el gobierno hablaba de un 2,6% como gran meta, después bajó un poquito al 2,4%, sin embargo los expertos hablan de que se podría alcanzar cerca de un 2,2%. ¿Quién acá está siendo más realista con los números que se está viviendo acá en nuestro país? Bueno, yo creo que el crecimiento, de alguna manera, la proyección que según lo que uno puede ver dentro de sus números, dentro de sus procesos, dentro de su análisis, yo espero
un crecimiento en torno al 2,3%. Ya. Ya la verdad que, pero estamos hablando entre 2,3 y el 2,6%, la verdad que si bien es significativo, un 3%, un 3 décimas más, la verdad que tenemos un crecimiento que hoy día sigue siendo paupérrimo. Tenemos que preocuparnos, y insisto, creo que la tarea y nuestra obligación, la gente está metida en el mundo económico, es darle más fuerza al crecimiento, poner el crecimiento como un foco de crítico de funcionalidad y crecimiento, en el sentido de decir que esto, como genera mejor calidad de vida, tenemos que de alguna manera empezar a zanjar algunos temas. Seguimos todavía desde ¿no es cierto?, el gobierno de la presidenta Bachelet del año 2014 hablando de reformas tributarias. Hemos tenido tres reformas tributarias consecutivas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, nuevamente este ajuste que le hemos ido cambiando el nombre. Hablamos ahora para atractivarle, bajando 2 puntos ¿no es cierto?, de impuesto a las empresas, pero subirle también, ¿no es cierto?, a la gente de mayor ingreso en impuestos de segunda categoría. Entonces, tenemos este tema que a la larga no tenemos que olvidar nunca que la economía es una ciencia social. Entonces, digo, yo como inversionista, digo, voy a esperar a ver qué pasa acá, en qué queda todo este tema, todos estos cambios que estamos hablando, estos cambios estructurales, la reforma tributaria, el proceso, ¿no es cierto?, la reforma previsional que llevamos más de 10 años discutiendo en el Congreso, que a la larga es un impuesto al trabajo. Cuando yo le voy a subir, ¿no es cierto?, estos 6 puntos de cotización individual, de alguna manera dice, no, lo van a pagar los empleadores, pero a la larga eso significa que a la pyme, que es el 80% de la fuerza laboral de este país, significa que le va a costar un 6% más tener a cada trabajador en su puesto de trabajo. Entonces, son elementos que tenemos que de alguna manera preocuparnos, rápidamente ir zanjando para entregarle nuevamente confianza a la economía, para que haya reglas claras. Insisto, de esto no es un tema político, de un castigo político a un color de turno, sino que simplemente es que haya reglas claras y con eso sé efectivamente cuál va a ser el retorno de lo que estoy invirtiendo. Problema, ¿cuánto se espera finalmente? Porque claro, tú bien lo dices, llevamos 10 años, 3 reformas tributarias, pero ¿cuánto más un inversionista puede seguir esperando o para traer inversión a nuestro país y subir estos números? Exacto, y eso es lo complejo. Y es lo que nos planteamos todos dentro del mundo económico. O sea, ¿cuánto tiempo podemos seguir esperando esto? ¿Cuánto tiempo podemos seguir? Y vemos cómo la potencialidad de crecimiento de la economía chilena ha ido disminuyendo año a año, lamentablemente sin tener una respuesta concreta a lo que puede pasar, sin tener un horizonte claro. Tenemos claro, por ejemplo, que un 6%, ¿dónde va ese 6% de la discusión? Y así hemos ido eternizando un proceso que a la larga lo único que hace es ir dañando, ¿no es cierto?, los cimientos del crecimiento económico, que eso es lo más grave. Claro, para muchos hay un pesimismo ideológico, lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, pasa todo lo que tú nos relatabas recién. ¿Qué es lo que viene para este 2025? Tenemos un año electoral, hemos tenido un periodo completo presidencial con muchas elecciones que han planteado incertidumbre a la economía. ¿La presidencial también revuelve los números en todo lo que incumbe el crecimiento de un país, por ejemplo? Sin duda, obviamente hay hoy día, ¿no es cierto?, está claro que en la medida que haya un discurso político que hable efectivamente del crecimiento, de mejorar las condiciones de vida, de que a la larga se transforme en mejores oportunidades, obviamente la gente a lo mejor va a tener una incidencia en esto. Cuando a ti te empieza ¿no es cierto?, a faltar el dinero, empieza, ¿no es cierto?, de alguna manera a hacerse mucho más perentorio este proceso. Y yo creo que el trabajo de todos, independiente cuál sea el color político que esté, ¿no es cierto?, hoy día sentado en la moneda o el que venga en el próximo periodo, debería hablar, ¿no es cierto?, de cómo crecemos. Y efectivamente eso habla de, insisto, poner las reglas claras y poder poner y establecer cuáles son los lineamientos necesarios para poder generar este crecimiento económico, que hoy día estamos hablando entre un 2,3 y un 2,6. Pero, Alejandro, estamos creciendo, pero muy poquitito. Ahora que viene la campaña presidencial 2025, vamos a volver probablemente a la duda entre más Estado o más mercado, vamos a volver a esa disyuntiva probablemente en los debates. Eso va a hacer que el empresario, que a lo mejor después de todo esto que tú nos has relatado, tenga aún más dudas en invertir en nuestro país, si es que sale la opción A o la opción B. A ver, yo creo que de alguna manera Chile hemos ido disipando algunos nuevos importantes, como por ejemplo el proceso constituyente, que de alguna manera, inclusive la primera propuesta constitucional hablaba de zanjar inclusive el derecho de propiedad. Entonces, obviamente eso, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, complica en demasía las decisiones. Pero sin lugar a dudas viene este proceso. Hay que temas impositivos. Hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de volver a subir, por ejemplo, impuestos a la gente de mayor ingresos, que la gente que gana sobre 6 millones de pesos en Chile es un 1,4% de toda la gente que paga impuestos. O sea, estamos hablando de un universo de 11.200.000 personas que pagan impuestos segunda categoría, vale decir, lo que yo gano por mi renta. Tan solo el 153.000 personas, o sea, estamos hablando del 1,4% de las personas, pagan este impuesto. Y ellos, ¿no es cierto?, entonces de alguna manera viene este fenómeno que hay un modelo económico que habla del modelo de la U invertida. Yo puedo ir subiendo los impuestos hasta cierto punto y después si lo sigo subiendo, en términos de ingreso, baja. Entonces empezamos a recaudar menos. Y ahí viene la discusión, por ejemplo, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, que
el Estado puede recaudar, ¿no es cierto?, sus requerimientos económicos para poder cumplir con las obligaciones sociales, ¿no es cierto?, de educación, de salud, etcétera. Y ahí parte, ¿no es cierto?, la discusión, también muy básica y ideológica, en el sentido de cómo crecemos, aumentando la base de la gente que paga impuestos o aumentando el monto de la gente que ya está pagando impuestos. Entonces, son elementos que son considerablemente necesarios, pero yo creo que tenemos que de alguna manera empezar a despejar estas variables, dado que nos están generando tanta incertidumbre que a la larga digo que, como decíamos, ¿no es cierto?, en el sur, se vaya arrastrando el poncho, ¿no es cierto?, mucho más allá de lo razonable y que a la larga afecta estructuralmente la economía chilena. Y en ese impuesto que tú mencionabas, se habla de un 23%, ya está ese versus del 25%. ¿Cuál sería el impacto entre ese 2% de diferencia que puede sonar poco, pero que sin duda marcaría una diferencia? Me imagino que de ahí es la disyuntiva que existe. No, 25 es lo que plantea el gobierno, 23% es lo que quiere la SOFOFA en este caso, que lo decía hace unos días frente al presidente Boric. Yo creo, una muy buena pregunta, en la medida que nosotros somos capaces de ir a... Yo soy más partidario de generar un incremento de impuestos aumentando la base, ¿vale? Es decir, que haya más actividad económica y ese proceso de haber una mayor actividad económica, ¿no es cierto?, te genera mayores ingresos a nivel de recaudo fiscal por impuestos. Aquí tenemos dos caminos, para que la gente no entienda. O gano 5 pesos vendiendo a 100 pesos la manzana, o gano 20 pesos vendiéndola a 250. Lo más probable es que si vendemos por volumen, que es un poquitito este ejemplo de bajar los impuestos, sí, vamos a recaudar mayor impuesto. Yo soy de esa corriente y creo que las medidas, cuando uno lo ve, ¿no es cierto?, en la historia, ¿no es cierto?, y en la data que no existen, las políticas gubernamentales cuando han ido, ¿no es cierto?, a bajar las tasas para generar mayor recaudación, eso ha visto un crecimiento, ha impactado positivamente en el crecimiento. El caso que vivimos actualmente en Paraguay, que se vivió durante estos años en Uruguay, lo que pasó, ¿no es cierto?, en el primer periodo del presidente Trump en términos de crecimiento en Estados Unidos. Entonces, la evidencia científica habla que si yo bajo, ¿no es cierto?, la recaudación, bajo los impuestos, de alguna manera, esta recaudación aumenta como consecuencia de una mayor actividad económica. Ese es mi camino. Yo soy del partidario de que la reactivación económica pasa por generar incentivos, que posteriormente, cuando ya estemos creciendo, bueno, ahí podemos a lo mejor volver a reajustarse estos procesos. Ya. Alejandro, lo último, ¿se viene un dólar alto con Trump o estamos en el periodo de especulación? Chuta, estuvimos acá hablando de este tema una semana antes de las elecciones, sí, con Matías del Río, en vía pública, y efectivamente yo creo que se dio el peor de los escenarios, en el sentido de viéndolo como Chile socio estratégico de Estados Unidos y de China, no tenemos que olvidarlo nunca que son nuestros dos principales socios económicos. Lo peor que nos podría pasar ahora, presidente republicano, todo el Parlamento republicano, porque a la larga la posibilidad, ¿no es cierto?, que se extremen algunas medidas puede ser negativo. Y en este caso, ¿no es cierto?, la subida de aranceles hacia una economía china para proteger, ¿no es cierto?, la economía americana puede impactar negativamente en que haya un menor dinamismo en la economía china y como consecuencia de eso, menor demanda de cobre, y al haber menor demanda de cobre también nuestro tipo de cambio debería tender a subir. Entonces, obviamente, esas son noticias que aún en desarrollo tenemos que ver cómo afectan, pero idealmente sean, ojalá, lo más inocuo posible para nuestra economía. Así es. Alejandro Ursúa, muchas gracias por tu tiempo, analizando toda la materia económica del país y también del exterior. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, que tengan una buena semana.